Buenas tardes, soy el doctor Gonzalo Dibona y hoy voy a conversarles sobre discrepancia de longitud de extremidades inferiores. Esta es mi pasada de traumatología y ortopedia infantil. El tutor es el doctor Cristóbal Aliaga Jounet. Soy residente de la Universidad Católica Santísima Concepción. Primero debemos definir lo que queremos decir cuando tratamos de definir una discrepancia en longitud de extremidad inferior, estructural o verdadera, y la definimos como una asimetría de las extremidades de diversa magnitud en longitud de un segmento anatómico dado, que puede ser tanto el fémur, la tibia o el pie. Una discrepancia en la longitud de las piernas que se refiere a discrepancias que no son verdaderas o que se llaman aparentes o posturales o funcionales, son provocadas por deformidades angulares o contracturas tanto de la inflexión de la rodilla, luxación de cadera, que pueden evidenciar un aparente acortamiento de la extremidad, de una extremidad, como lo vemos en esta imagen de la izquierda en comparación con una discrepancia de longitud estructural o verdadera que la vemos en la radiografía de la derecha. Una de las primeras preguntas sería, ¿qué tan común son las discrepancias leves en la población actual? Entonces, Cookson, el 2005, publicó un metaanálisis en que mostraba las distintas prevalencias de esta discrepancia en la población, evidenciando que solo el 10% de la población tiene la misma longitud de los miembros inferiores. Acá está la diferencia de longitud en milímetros, ¿bien? Y vemos que como el 50% de la población, este fue un estudio de 573 pacientes, perdón, vemos que tiene una discrepancia de 4 milímetros aproximadamente, y en el 90% de la población vemos una discrepancia de 10 milímetros, ¿bien? Un estudio clásico de Helsing habla en una población militar, quienes son jóvenes, activamente funcionales, con actividad, ¿cierto?, de esfuerzo físico, encontró que hay discrepancia mayor a 1,5 centímetros en el 4% de la población, de una población militar, en un estudio con una muestra de 1000 pacientes. Bien, entonces, un ejemplo de cómo la discrepancia está presente en personas que incluso llegan a competir en Olimpiadas. Estos son datos extraídos de la Asociación Alemana de Deporte de Discapacidad, bien, quienes refieren que la discrepancia permanente mayor a 4 centímetros o mayor o igual a 7 centímetros, según el tipo de deporte, se considera una discapacidad. Y estos atletas son divididos para distintas competencias paralímpicas, dependiendo de su nivel de discrepancia. Bien, y según estos mismos autores, los atletas discapacitados con esta discrepancia, pero que sean menores a 5 centímetros, siempre deben practicar sus actividades deportivas eh, sin igualar la longitud de las piernas mediante métodos conservadores, que veremos más adelante, ya que el levantar el calzado en particular puede cambiar por completo el rendimiento de los zapatos deportivos, haciendo incluso que no puedan participar en actividades deportivas. Con respecto al crecimiento de la extremidad inferior y la altura total del niño, ¿cierto? Al principio del desarrollo, la altura de las extremidades inferiores son aproximadamente el 35% de la altura esquelética total. Sin embargo, con una madurez esquelética cumplida, las extremidades ya representan casi el 50%
de la altura total, lo que indica que el crecimiento de las extremidades inferiores representa un aumento proporcional del crecimiento total del niño. Bien, y esto lo menciona Melenau en 1964, en que el crecimiento se debe principalmente a un crecimiento en la rodilla, evidenciándose 9 milímetros, la fisis femoral crece a un ritmo de 9 milímetros y la fisis tibial proximal crece 6 milímetros anualmente. Son medidas al año, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir de que dentro de la extremidad el mayor porcentaje de crecimiento se genera alrededor de la rodilla. Bien, como causas etiológicas, primero las vamos a dividir en esta clasificación importante, que es la causa congénita y adquirida. Y dentro de las causas congénitas tenemos el déficit congénito del fémur o de la tibia, una hemimelia de la tibia, una hemihipertrofia, una hemiatrofia o anisomelia, displasia, pivot, disrafias espinales, deslizamiento de la epífisis capital del fémur, una epifisiolisis o síndrome de sobrecrecimiento de partes blandas, que vamos a ver a continuación, o causas adquiridas como malunión postraumáticas, alteraciones neurológicas como la poliomielitis, como vemos en esta imagen, hemiparesias con encefalopatía espástica asimétrica, neuropatía periférica asimétrica, o lesiones fisiarias tanto de origen traumático, infeccioso, tumoral, radiación. ¿Ya? Esta es una imagen de un ejemplo de discrepancia por hemimelia, que es una causa congénita. Y otra clasificación etiológica es las causas por disminución de longitud, tanto por déficit congénito como un déficit, un fémur corto congénito, o enfermedades neurológicas asimétricas, como las que ya mencionamos, causas traumáticas, con mal unión y que presentan un arresto oficiario, causas tumorales como encondroma, osteocondroma o quiste óseos unilaterales, la enfermedad de Blount que vemos en esta imagen, que es un trastorno de crecimiento de la tibia proximal, que genera este crecimiento, una deformidad en varo y acortamiento de las extremidades, enfermedad de Pertes, radiación infecciosa y heterogénica, que estas tres causas, al igual que la causa traumática, si es que presentan lesión fisiaria o arresto fisiario, generan esta disminución de la longitud. Y un aumento de longitud, la otra clasificación, por sobrecrecimiento postinfeccioso o tumoral, cuyas causas es por un aumento transitorio de la irrigación, como por ejemplo en la fractura diafisiaria de fémur o tibia, ¿ya? También existen estos síndromes de sobrecrecimiento de partes blandas que recordemos que son causas congénitas, como el gigantismo con neurofibromatosis, el síndrome de Klippert-Trenaunay, que es congénito y que consiste en problemas en el desarrollo de algunos vasos sanguíneos, ¿ya? Estos síndromes de sobrecrecimiento son en base a sobrecrecimiento de vasos sanguíneos, mayor irrigación, que va a generar tanto aumento de músculo, piel, parte blanda y óseo. Acá este es una imagen de Klippert-Trenaunay, y el síndrome de Proteus, que es un trastorno complejo, amartomatoso, poco frecuente, en que aumenta el hueso, piel, grasa y sistema nervioso central. Y también tenemos la causa de artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide juvenil o la enfermedad de Steele. Bien, y como una causa poco frecuente, acá muestro una radiografía lateral de un paciente de 10 años de edad que tiene una discrepancia de longitud en el pie de 2,3 centímetros por una cirugía, un tratamiento quirúrgico que recibió por un pivot operado al primer año de vida,
y que vemos una diferencia, ¿cierto?, en la longitud, en la altura del pie, de 5,9 en comparación a 8,2, ¿cierto? Bien, entonces, dentro de la historia natural, vemos que existen mecanismos de marcha compensatoria, como es la flexión de la cadera y de la rodilla de la extremidad inferior alargada, o también inclinación pélvica hacia la extremidad inferior acortada, o sea, quedaría en valgo, y la extremidad inferior alargada quedaría en varo. Eh, o también se observa que hay saltos sobre la extremidad larga. Bien, pero a pesar de estas alteraciones, no se ha visto una diferencia biomecánica en la marcha entre 1,6 a 2,3 centímetros, que representan aproximadamente el 2,2% de la longitud de la extremidad inferior, pero sí hay un aumento de la escoliosis que podría ser flexible compensatoria, ¿cierto? Que son flexibles compensatorias, o también lumbago, pero este lumbago ha sido poco estudiado, con resultados inconsistentes, sin muchas conclusiones. Y también se observa que el two-walking se puede generar. Estos pacientes realizan más esfuerzo durante la marcha que aquellos pacientes con marcha plantígrada, ¿ya? Y al igualar la longitud, los pacientes recuperan esta marcha plantígrada y asimétrica. Eso. Bien. Entonces, dentro de la clínica, como vimos, esta es una patología muy frecuente en la población, donde, donde es tolerada y puede ser asintomática. En el examen físico debemos objetivar con el test de Galeazzi y ELIS el largo del... El Galeazzi va a objetivar el largo del fémur. Con el paciente en decúbito supino, el examinador se va a poner a los pies del paciente y va a flectar la cadera en 90 grados, al igual que la rodilla, para observar un desnivel de las rodillas y objetivar si es que hay una asimetría del fémur, como de Ellis, en que en esta misma posición la planta de los pies se hace plantígrada en la camilla, y se hace la misma observación con la altura de las rodillas. Bien, después tenemos el block test, que el paciente de pie se coloca en bloques hasta que la pelvis se observa alimenada, tratando de observar un eje horizontal en las crestas ilíacas. Y también tenemos la medición con cinta, que es más objetiva, en que tenemos dos tipos de mediciones, como vemos acá. En la imagen de la izquierda observamos cómo es la medición real de la longitud desde la espina ilíaca antero-superior y el maléolo medial, como la medición aparente de la longitud de la extremidad inferior, que va desde el ombligo hasta el maléolo medial. Pero ojo que en la clínica, en el examen físico, la discrepancia solo tiene una precisión aproximada, o sea, puede haber un error aproximado de más o menos 1 centímetro. Bien, también hay que evaluar las contracturas tanto de cadera, rodilla y tobillo por eventuales acortamientos aparentes. La contractura de aducción de la cadera provoca, por ejemplo, estas contracturas aparentes, ¿ya? Dentro de las complicaciones tenemos el lumbago o la dorsalgia, que es discutido. Siempre se habla que esto es una causa compleja, multifactorial, que en la mayoría de los casos no se puede identificar un único factor causal. También observamos la artrosis de rodilla y cadera. Acá eh, Goldhitley, el 2010, realizó un estudio de un gran número de pacientes, de 3.000 pacientes aproximadamente, en que examinó una asociación de discrepancia mayor a 2 centímetros y que vio una asociación estadística con la artrosis de rodilla. No así con la de cadera, que vamos a conversar más adelante, que es discutida. Acá hay una escoliosis funcional
en que se vio que, que se asoció una discrepancia a una reducción de la flexión lateral escoliótica, pero también se observan componentes rotacionales persistentes. Bien, hay asociación con estas características. Y también observamos alteraciones de la marcha como vimos en la historia natural. Acá, por ejemplo, como vemos en esta imagen, este niño que es una discrepancia que claramente consultó de forma tardía, en que ya está con un tubo walking unilateral. ¿Ya? El tubo walking unilateral puede manifestarse tanto como unilateral o asimétrico. ¿Ya? Y también vemos estas contracturas en equino. ¿Ya? Dentro de la discrepancia y la coxartrosis, el dolor inguinal de la extremidad alargada ha sido documentado con frecuencia, por lo tanto se ha relacionado con la progresión de coxartrosis. La hipótesis habla de que esta oblicuidad pélvica produce un descubrimiento dinámico de la cabeza femoral, existe una carga desproporcionada del cartílago articular, lo que podría dañarlo, una hiperpresión localizada del cartílago, pero, sin embargo, como menos del 40% de la marcha, el ciclo se gasta en una sola extremidad, ¿bien? Por lo tanto, hay una baja probabilidad que el peso alterado se transmita a través de la articulación en estos pacientes con discrepancia, ¿bien? Por lo tanto, la correlación entre discrepancia y artrosis de cadera ha producido conclusiones variables. Ya no hay una relación así categórica de que la discrepancia vaya a producir coxartrosis, no así gonartrosis. Con respecto a la imagenología, primero tenemos que mencionar la teleradiografía, que es el estudio más importante de este cuadro, en el cual uno va a trazar una línea desde el borde superior de la cabeza femoral hasta el plafón tibial. Como vemos en esta paciente que presenta una artrogrifosis con una alteración tanto angular como de largo de la extremidad inferior, que incluso se tuvo que tomar una radiografía lateral, ¿cierto?, para tratar de hacer mediciones de las longitudes segmentarias de las extremidades inferiores, pero ya vamos a mencionar qué alternativa tenemos en estos casos severos. Bien, la radiografía del carpo, que se utiliza para la medición de la extremidad ósea en nuestro centro, en el Hospital Higueras. Se utiliza el atlas de Jülich y Pyle. El escáner se utiliza ya para cuadros graves, ¿cierto?, para preparación quirúrgica, para ver cómo está la configuración ósea, ¿cierto? Y la resonancia también se utiliza para discrepancias severas, para observar partes blandas. ¿Ya? Acá tenemos la alternativa que les mencionaba, que es la escanografía de hendidura o escanograma, en que se realiza para alteraciones rotacionales, angulares o discrepancias severas. Se juntan estos tres rayos en una sola película que va, ¿cierto?, con medición métrica, y utiliza diferentes posiciones que pueden ser solo locales a la articulación, como el escanograma, o que comprometen la articulación y el segmento óseo, como la ortoradiografía. Estos métodos carecen de errores de magnificación, pero el problema es que gastan más tiempo, es más caro y también se irradia más al paciente. Ya este escanograma incluso también se puede realizar escáner con esta técnica, y la teleoroetgenograma es una teleradiografía en el fondo, pero con el paciente en decúbito supino, que no logran obtener los 2 metros de distancia o el 1.8 metros de distancia, que es dentro del protocolo para tocar una teleradiografía, para pacientes que
son muy inquietos, que no pueden quedarse de pie. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un sobrecrecimiento postraumático de dos fracturas ipsilaterales de fémur y de tibia en que se unieron, ¿cierto?, las tres radiografías articulares, tanto de cadera, de rodilla y de tibia, y se vio que efectivamente tiene una discrepancia de 2 centímetros de sobrecrecimiento. Acá estoy mostrando cómo es el crecimiento de la extremidad superior durante la vida del paciente, con una tabla de Gren y Anderson de 1960, y que Di Meglio, el 2016, refiere que existen periodos como el periodo prenatal o crecimiento exponencial, el de crecimiento rápido, que va desde el nacimiento hasta los 5 años, el crecimiento estable, que va desde los 5 años hasta la pubertad, y aceleración y desaceleración, que se observa en la pubertad. ¿Ya? Acá tenemos una magnificación del crecimiento puberal, que tiene dos fases, y existe este Peak Velocity Height, que es la velocidad máxima de estatura, que en mujeres se presenta a los 12 años, que coincide con la menarquia, y en los hombres a los 14 años. Bien, posterior de este aumento acelerado del crecimiento, viene una desaceleración del crecimiento, pero que convierte esta desaceleración, esta disminución de la velocidad de crecimiento, en más maduración esquelética, mayor densidad ósea. ¿Ya? Tenemos, acá voy a mostrar este estudio de Shapiro, que presentó en la JBS en 1982, donde mostró 5 patrones básicos del desarrollo en una muestra de 803 pacientes. ¿Ya? En el tipo 1 es una pendiente ascendente con un porcentaje estable de inhibición del crecimiento, que se puede observar en una hemiatrofia o en estas causas de arresto fisiario que mostramos, que era por trauma, por que haya lesión fisiaria por trauma, por infección, etcétera, o también déficit de vitamina D. ¿Ya? Después tenemos el tipo 2, que se caracteriza por ser un patrón ascendente y luego descendente, que se presenta en patologías como la poliomielitis o hipertrofia por hemangiomas. ¿Ya? Después, en la tipo 3, se presenta un patrón de meseta, y es un patrón típico del sobrecrecimiento después de la fractura. Se habla que el 85% de los pacientes que presentan una fractura de fémur, a los 3,5 años después de la fractura, se genera esta meseta, al igual que puede ocurrir en la artritis reumatoide juvenil. Bien, la tipo 4 es un patrón en que hay una aceleración, una meseta, y luego nuevamente una pendiente ascendente, una aceleración secundaria, y que se observa en artritis séptica o patologías de la cadera, como el PERTES o la necrosis avascular asociada al tratamiento de la displasia de cadera. Y el tipo 5 finalmente se caracteriza por un patrón ascendente, una meseta y una pendiente descendente, que se puede observar en el PERTES o en la artritis reumatoide juvenil. Ahora, la edad cronológica solo corresponde a la edad esquelética dentro de un rango de 6 meses en la mitad de los niños y niñas. Por lo tanto, hay que buscar cuál es la edad esquelética. Un cuarto tienen edad cronológica que varía de la edad ósea por más de un año, y antes del crecimiento acelerado puberal, la edad cronológica es superior a la edad ósea para predecir el largo final. Acá gana la edad cronológica, antes del crecimiento puberal, pero luego del crecimiento acelerado es superior la edad ósea, ¿ya? Entonces, estas dos serían para
predecir el largo final de la extremidad inferior. ¿Ya? Entonces, la edad cronológica se refiere a los años reales de vida del paciente, pero la edad esquelética, o la edad de los huesos, es una medida de madurez basada en el conjunto de normas a partir del cual podemos hacer predicciones sobre su crecimiento futuro. Bien, como algunas medidas, se puede utilizar la técnica de Reiser, que se ha utilizado para realizar esta medición de crecimiento esquelético, y que se utiliza más en el crecimiento adolescente en el contexto de escoliosis, ¿ya? Pero tiene poca confiabilidad intra o interobservador, pero es una medida rápida para tratar de observar esto, y se ha demostrado que al inicio de la pubertad coincide, el inicio de la pubertad coincide con el 86% de la altura máxima, y cuando se llega a este pic, ¿cierto?, de velocidad de la altura del alargamiento de las extremidades inferiores, coincide con el 90% de la altura máxima. Acá tenemos el método de Reiser, que se puede tanto medir en una radiografía AP de pelvis o una teleradiografía, y que se mide en función del desarrollo del núcleo de osificación de la cresta ilíaca, que va en etapas desde el 0 hasta el 5, ¿bien? El 0 es cuando no hay núcleo de osificación, y el 1, 2, 3 y 4 se va osificando desde lateral a medial, y el 5 ya hay una fusión del núcleo de osificación con el resto de la cresta ilíaca, y se habla que ya en etapa 4 o 5 ya hay maduración esquelética. Ahora, ¿cómo podemos determinar la edad esquelética? ¿Ya? Acá tenemos distintas formas. Está el atlas de Jeulich y Pyle, que requiere acceso a esta tabla, que tiene una interpretación subjetiva, que hay marcada variación según el sexo y que requiere una radiografía de la mano izquierda sana. Después tenemos el método de Tanner y Whitehouse, en que es más confiable que la de Jeulich y Pyle, de 20 huesos distintos en la mano, y que es una escala que busca la madurez esquelética mediante puntuación calculada, observada en todos estos huesos particulares de la mano, ¿ya? Que es una forma parecida al atlas de Jeulich y Pyle. Después está el método de Born Expert, que es un sistema informático que utiliza inteligencia artificial, que tiene menos variabilidad, es más rápido, pero es menos estudiado, falta estudios para que validen este método, pero podría ser una opción a futuro. El método de Sauber-Brain, que busca radiografías alrededor del codo, ahí está, es un estudio francés, ¿ya? Que utiliza los núcleos de osificación del codo, y el multiplier, ¿ya? Que vino ¿cierto? Que también tiene una aplicación para estimar edad esquelética, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos la longitud final de la maduración esquelética? Esta es otra medida, ¿cierto? Que la clásica es de Green y Anderson de 1963, en que se utiliza esta tabla, que primero tenemos que separar hombres-mujeres, después qué es lo que queremos medir, si es que es el alargamiento tanto distal del fémur o proximal de la fisis. Tenemos que ir a puntuar dónde está la angulación de la deformidad, o la distancia fisiaria, y según la edad esquelética, que ya medimos con los métodos recientes, nos va a fijar un punto en esta gráfica, y que nos va a dar el crecimiento en centímetros pronosticado, ¿cierto?, a la madurez esquelética, ¿ya? Después viene White y Stubilo, que fue modificado por Melenau en 1964, y que muestra este método aritmético
para el cálculo de la longitud final de la madurez esquelética de las extremidades inferiores. Después está el método de Mosley, que utilizan esta gráfica de pendientes, que va a distintas pendientes de lo que uno quiera medir, y que se juega superponiendo, ¿cierto?, en qué año de la esquelética se pretende, o sea, está medido, ¿cierto? Y se superponen, ¿ya? Se superponen, y ahí va a ir estimando más o menos en centímetros cuánto va a ser la variación de la longitud. Y finalmente está el método de Paley del 2000, en que el método revolucionario del multiplier, ¿ya? El multiplier, entonces, es una aplicación que se puede bajar para tanto Android como Apple, y que está diseñado incluso para gente común que puede hacer cálculos simples para medir la estatura final de un niño. Ya ha tenido una muy buena fama, con más de 65.000 descargas, desde su lanzamiento en el 2011, y se pueden hacer cálculos de la extremidad inferior para tanto discrepancia o deformidades angulares, longitudes de cada hueso, estimar, programar, ¿cierto?, los momentos de la epifisiolisis, qué tipo de epifisiolisis, o cuánto tiempo va a estar en la epifisiolisis haciendo esto, tanto la corrección de discrepancia o corrección del eje. También se pueden utilizar para estas mismas características en las extremidades superiores, o también para medir incluso la edad esquelética, ¿ya? También puede medir la longitud, ¿cierto? La altura estimada de niños. Esto es como la aplicación para la población general, o también altura, por ejemplo, para pacientes con acondroplasia, altura final, por ejemplo, la longitud final de la tibia o el fémur al nacer, longitud estimada del pie, o si es que va a tener discrepancia del pie, altura del paciente sentado, etc. ¿Ya? Acá tenemos, pero una pregunta sería, ¿qué método de estos es mejor para estimar la longitud, ¿cierto?, de cada extremidad al momento de la madurez esquelética? Entonces está este estudio de Makarov, el 2018, que es un estudio comparativo de cohorte prospectiva, en que se estudiaron 77 pacientes y se compararon los métodos de predicción y se hicieron un seguimiento hasta la madurez esquelética, y también se compararon los métodos utilizando tanto edad cronológica o edad ósea. Bien, entonces acá tenemos en la gráfica de la izquierda, tenemos el error en centímetros de la extremidad corta con medido con la edad cronológica, y con los distintos métodos de estimación, ¿cierto?, del largo de la madurez esquelética que mencionamos antes, y observamos cómo hay menor error en centímetros utilizando la edad esquelética, lo cual ocurre también en la extremidad larga, ¿cierto?, con la edad esquelética que tiene menor error, ¿ya? Y como resultado final, podemos observar que en la longitud de discrepancia de la extremidad inferior, con el método de White-Melenau, solamente hubo un error de 0,7 centímetros, más o menos 6, en comparación, como por ejemplo con el multiplier, que dio 1,1 más o menos 0,9, y que tiene una correlación estadísticamente significativa, ¿ya? Por lo tanto, el método de White-Melenau tenía una predicción notablemente más baja en valores de error en comparación con el método del multiplier,
Por lo tanto, tenemos que tener eso a la hora de estimar estas discrepancias, ¿ya? Como tratamiento, la discrepancia no constituye automáticamente una indicación de tratamiento, ¿ya? Esto tenemos que irlo viendo paciente a paciente, ya que la mayoría de las discrepancias son toleradas, y esto se basa en que las indicaciones son, son deficientes, ¿ya? Solo se disponen de recomendaciones informales de consenso por expertos y estudios retrospectivos de alargamiento óseo de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Pero faltan estudios prospectivos de mucha más, de mucho más N de pacientes, ¿bien? Y como una generalidad en el tratamiento, se puede observar que hay tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico que tenemos que analizar caso a caso, y la indicación de una discrepancia de longitud de extremidad inferior residual, o sea, en la madurez esquelética de 1 a 2 centímetros, se indica preferentemente un tratamiento conservador, y si es que es entre 2 a 5 centímetros, quirúrgico, ¿ya? O sea, el corte son 2 centímetros, ¿bien? Y el tratamiento puede ir desde una simple plantilla, una ortesis, un bloqueo con fisiodesis, tratamiento de alargamiento con tutores, con fijadores externos e internos, o incluso llegar hasta la amputación, ¿ya? En el tratamiento conservador, en primer lugar, acá el objetivo no es dejar las extremidades simétricas, el largo simétrico, ¿ya? Ya que la discrepancia hasta 2 centímetros es asintomático. Bien, las plantillas, la indicación con una discrepancia proyectada menor a 2 centímetros está indicado en esa medición con la madurez, en la madurez esquelética, ¿cierto? Estimada. Bien, puede ser una plantilla en cuña teóricamente y que no está asociada a tratar la escoliosis o dolor, ¿ya? El zapato u ortesis para aumentar el largo de la extremidad cortada, se puede utilizar una elevación solo hasta los 5 centímetros y nunca lograrlo mayor porque genera inestabilidad, ¿ya? Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos en la discrepancia menores a 2 centímetros, que es una excepción a la regla, en que pueden haber pacientes con pequeñas discrepancias, pero muy sintomáticos, ¿ya? Que se trataron con métodos conservadores y no anduvieron bien, o también que presentan deformidades angulares, ¿ya? Después hay las discrepancias entre 2 a 5 centímetros, hay diversas opciones quirúrgicas que vamos a mencionar a continuación. Las discrepancias entre 6 a 20 centímetros, o se pueden hacer estas distintas opciones terapéuticas combinadas, o hacer el tratamiento por etapas, y en discrepancia mayor a 20 centímetros ya se plantea definitivamente una amputación, ¿ya? Generalmente esto lo puede hacer causas congénitas como un fémur corto congénito, ¿ya? Y las complicaciones asociadas a los procedimientos de alargamiento de las extremidades inferiores pueden ser notables, como contracturas musculares, rigidez articular, luxaciones o incluso fracturas iatrogénicas, ¿ya? También lesiones de partes blandas, especialmente neurológicas o vasculares arteriales, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación es que en cirujanos inexpertos hay que tratar de comenzar con hacer alargamientos más pequeños y con menos complejidad, ir ganando cierta experiencia para luego hacer reconstrucciones más grandes, ¿ya? Dentro de las opciones quirúrgicas, primero planteo este alargamiento gradual con fijadores externos, como este método Exapo, en que van a ir como objetivo en alargar el eje mecánico, ¿ya? Se puede utilizar en discrepancias de 4 a 5 centímetros
pero no hay mucha evidencia firme al respecto de esta indicación, ¿ya? Y el alargamiento gradual interno, que va más enfocado a alargar el eje anatómico, se indica entre 2 a 4 centímetros de discrepancia. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un clavo endomedular de fémur, el cual se va alargando con efecto magnético. Acá está una radiografía a las 4 semanas de la cirugía con una distracción de 3 centímetros, esta otra radiografía a las 6 semanas con una distracción de 4 centímetros, y ya esta es una radiografía de control a los 6 meses de edad con la formación de un callo óseo en buenas condiciones. Como principio, el tratamiento de estos fijadores de alargamiento gradual pueden ser fijadores externos o clavos endomedulares, y se puede disminuir el tiempo de tratamiento haciendo el tratamiento mixto. También se puede realizar una fisiodesis del lado largo contralateral. Hay que esperar de 5 a 6 días antes de iniciar la distracción. Hay que pensar que como objetivo que al mes se tiene que haber un alargamiento de 1 centímetro, y ir alargando 0,25 milímetros 2 veces al día, o sea, alargar 0,5 milímetros al día como objetivo máximo podría ser 1 milímetro, ¿ya? Pero siempre ir observando que pueden haber problemas de partes blandas, que pueden ser momentáneas o permanentes, tanto de lesiones neurológicas o arteriales. Las otras opciones quirúrgicas son la fisiodesis del fémur, tibia o ambos, que se puede utilizar en discrepancias proyectadas de 2 a 5 milímetros, que pueden ser permanentes o transitorias. Recordemos que esto lo va a ir señalando el método del multiplier. Y tenemos las distintas opciones quirúrgicas con grapas o esta técnica de Metasó, que puede ser reversible, ¿cierto? Y que presenta estas desventajas, que es la reducción de la altura total, ¿cierto?, de las dos extremidades, o una sobrecorrección del acortamiento, o generar deformidades angulares si es que las técnicas no son bien aplicadas. Otra opción quirúrgica es el acortamiento y alargamiento agudo, que está el acortamiento agudo del fémur. Es un procedimiento importante que está indicado en pacientes con esqueleto maduro, con una discrepancia mayor a 2 centímetros, ¿ya? Se puede lograr en este alargamiento o acortamiento agudo hasta 3 a 4 centímetros de cambio de longitud, pero las desventajas es que se necesita un segundo procedimiento, tanto, o sea, para hacer un injerto óseo, como por ejemplo, que es frecuente, o las complicaciones que se hablan que están presentes en 1/3 de los pacientes, con grandes cicatrices, tensión significativa de parte blanda o falla muscular pasiva por el acortamiento. Recordemos que los músculos necesitan cierta tensión para poder trabajar bien, que no hagan contracturas, que no presenten cojeras, que no tenga pérdida de fuerza, ¿ya? Y las conclusiones finales es que las discrepancias de longitud de extremidades inferiores pueden ser de distintas magnitudes, desde asintomático hasta incompatibles con la marcha. Es una condición compleja tanto para los pacientes, los padres o los médicos tratantes. Su sospecha y confirmación es de un examen clínico y radiológico. Recordemos la teleradiografía es muy importante para hacer la medición ojería, y la radiografía del carpo, que generalmente se utiliza para hacer la medición de la edad esquelética. Se debe estar familiarizado y conocer los métodos de predicción de crecimiento y opciones de tratamiento. El tratamiento, si es quirúrgico o no, depende de la discrepancia mayor o menor de 2 centímetros en la madurez esquelética proyectada, ¿ya? Al final de la madurez esquelética. Para eso se utilizan todas estas mediciones o sea, estas técnicas de proyección del largo de las extremidades inferiores. Y
comprender las opciones quirúrgicas y sus indicaciones son necesarias para su elección, la magnitud de la discrepancia, las complicaciones asociadas y el nivel de dificultad para el cirujano. Muchas gracias.